Continúan contactos entre Estados Unidos y México sobre comercio e inmigración en Washington. Presidente Trump ve posible un acuerdo comercial bilateral con el Reino Unido. Tesoro estadounidense refuerza las restricciones a Cuba por su presunta influencia en el hemisferio. Y en vigencia medida que obliga a solicitantes de visa a Estados Unidos compartan información de medios sociales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Aunque desde Londres el presidente Donald Trump minimizó las posibilidades de un acuerdo con México para evitar la imposición de aranceles comerciales, desde Washington la delegación de funcionarios mexicanos pronostica un panorama optimista para las negociaciones. Jacopo Luzzi viene siguiendo la presencia de la delegación de México en Washington y nos acompaña con más detalles. Jacopo, este miércoles prosiguen las negociaciones. ¿Qué se puede esperar de este diálogo? Belén, hoy es un día de transición para la delegación mexicana en Washington que se prepara para mañana, cuando el canciller Marcelo Ebrard y otros secretarios se encontrarán con sus contrapartes estadounidenses. México cree en el diálogo, afirmó Ebrard, pero no excluye la posibilidad de que no se consiga un acuerdo. Al final, señala, lo importante es buscar una manera que mantenga la dignidad con eficacia. La negociación es sobre la inmigración, no el comercio, dice el canciller. Y México mañana no quiere que las dos cosas se mezclen mientras se busca una solución a la crisis migratoria. Sigue adelante el trabajo de la delegación mexicana en Washington, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, en búsqueda de una negociación con el gobierno estadounidense. Con esto se trata de evitar la entrada en vigencia de los primeros aranceles anunciados por el presidente Trump a todos los productos importados de México a Estados Unidos. El miércoles será el día decisivo para las negociaciones, dijo el canciller Ebrard en la rueda de prensa del martes, porque la delegación mexicana se encontrará con el ejecutivo estadounidense. Incluso el secretario de Estado Mike Pompeo, y según el canciller, se quiere alcanzar una negociación. Si me preguntan cuál es el porcentaje que esperamos para mañana como posibilidades de negociación, creo que tenemos un 80% a favor de una negociación, un 20% que, tal vez, es difícil llegar a un acuerdo en este momento. Para el canciller, se podrán evitar los aranceles. Todo dependerá de la reunión del miércoles, definida como el núcleo de toda la negociación. Sin embargo, México ya está listo para todos los posibles escenarios, dijo el canciller. Entre tanto, como había revelado el periódico Washington Post, los republicanos del Senado estarían discutiendo la posibilidad de una votación para bloquear los aranceles de Trump. El mandatario comentó: No creo que lo hagan. Creo que si lo hacen es una tontería. No hay nada más importante que las fronteras. Respondiendo a un reportero, el presidente dijo que la amenaza de los aranceles es real y que se impondrán el próximo lunes, minimizando la posibilidad de conseguir un acuerdo esta semana con México. El presidente Trump también acusó a los demócratas de no querer la aprobación de una reforma migratoria muy pronto. Según él, México, además, él afirmó, podría parar los flujos de migrantes muy rápidamente y si no quieren hacerlo, tendrán los aranceles mes tras mes hasta el 25%. Jacopo, muchas gracias. Estaremos pendientes de tu cobertura y el resultado de estas reuniones de alto nivel. El presidente Donald Trump cree que un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido es posible. Tras el encuentro con la primera ministra Theresa May, el mandatario, quien está a favor del Brexit, se reunió con el líder ultraconservador Nigel Farage. Segundo día de la visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido y un encuentro centró su agenda. Nuestro honorable invitado, Donald Trump, sabe una cosa o dos sobre negocios. La primera ministra británica, Theresa May, presentaba así al presidente estadounidense en un almuerzo de trabajo. Dejaba ya entrever que las relaciones comerciales entre ambos países iban a estar muy presentes en la conversación. De hecho, la Casa Blanca había promocionado el viaje del mandatario, pospuesto en varias ocasiones, como una oportunidad para reforzar los lazos comerciales con el Reino Unido. Presidente, usted y yo acordamos la primera vez que nos reunimos que deberíamos apostar por un ambicioso acuerdo de libre comercio cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea. Y a juzgar por nuestra positiva discusión de hoy, sé que seguimos comprometidos a ello. Mientras el Reino Unido se prepara para abandonar la Unión Europea, Estados Unidos está comprometido a un acuerdo fenomenal con el Reino Unido. Hay un potencial tremendo
tremendo en este acuerdo comercial. El pueblo británico decidió abandonar la Unión Europea en un referendo en 2016. Desde entonces, el gobierno ha estado negociando una salida sin éxito. Las diferentes propuestas de May han sido frenadas en el Parlamento, lo que la llevó a renunciar a su cargo. Los intentos de May por reforzar las relaciones comerciales con Estados Unidos podrían verse frustrados una vez abandone el cargo este viernes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. ICE, una de las agencias federales más mencionadas en los últimos meses, ejecuta detenciones y deportaciones. La Voz de América tuvo acceso a una de sus operaciones en la ciudad de Nueva York, la cual estuvo liderada por su director regional, Tom Decker. Antes del amanecer. Esta operación es una operación de verificación cruzada. Las unidades de la Oficina de Detención y Deportación, conocidas por sus siglas en inglés como ERO, ejecutan órdenes de captura de personas que tienen peticiones finales de deportación en los últimos 5 años, condenas penales o cargos pendientes, explicó a La Voz de América Tom Decker, director de la Oficina Regional de Operaciones de ICE, a quien la BOA acompañó en una de estas jornadas. Nuestros recursos son todo lo que tenemos, por lo que tratamos de ser inteligentes, eficientes y nuevamente solo nos centramos en las amenazas públicas, los miembros de pandillas, las amenazas a la seguridad nacional. Decker, quien supervisa las operaciones en la ciudad de Nueva York, Long Island y Hudson Valley, también respondió a las críticas contra ICE. Se ven estos llamados de los políticos para abolir ICE, cuando lo que estamos haciendo es aplicar las leyes aprobadas. Estas no son leyes que creamos, estas son leyes de inmigración aprobadas por el Congreso. Las estamos haciendo cumplir y están hablando de abolir ICE. De nuevo, lo que deben hacer es cambiar la ley. Para migrantes indocumentados como este hombre chileno, a quien llamaremos Matías, quien lleva más de 2 décadas en Nueva York, acabar con ICE no es la solución. No, pienso que no. Porque ellos están cuidando, ¿no? Ellos lo están cuidando. Pienso que ICE está bien, pero que se meta con los criminales, con esa gente, con las pandillas, con ellos tiene que meterse, pero no con la gente del diario, de trabajar al diario. Esta es una disyuntiva que viven estos migrantes en comunidades santuario como Nueva York, que cada vez reciben más personas de las que cruzan la frontera sur. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Esta semana entró en vigencia la medida del Departamento de Seguridad Nacional que exige los datos de redes sociales a los solicitantes de visa estadounidenses. La omisión o negación de esta información puede complicar el trámite, según expertos. Ahora, la actividad en las redes sociales es un asunto de relevancia federal en la admisión o negación de visas estadounidenses. Para solicitar este documento se debe completar un formulario donde hay que colocar cuáles son las redes sociales en las que ha participado el solicitante, así como el usuario con el que se identificó. Esto tiene que ver con reforzar la seguridad nacional, asegurarnos lo más posible de que nadie esté entrando al país o solicitando visa para entrar al país que pueda constituir un peligro al interés público. El abogado de inmigración Ángel Leal, consultado por La Voz de América sobre esta medida, señala que, de acuerdo con organizaciones a favor de las libertades civiles, la misma atenta contra la libre expresión. La decisión tiene una segunda fase a implementarse a mediano plazo. Van a pedir también correos electrónicos y teléfonos por los últimos 5 años. Leal coincide con el abogado John Pratt, quien afirma que al no brindar cualquier dato solicitado, la probabilidad de negación de visa es elevada ante la tipificación de presunto fraude inmigratorio. Y básicamente se dan cuenta de que fue una mentira en la aplicación, entonces esa mentira en ciertas ocasiones puede llegar también para ser la base de negarle una visa por un fraude. La medida, anunciada en 2018 por el Departamento de Estado, según las autoridades, tiene el objetivo de garantizar la seguridad de los estadounidenses con una investigación exhaustiva de los posibles inmigrantes a Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos endureció las medidas restrictivas hacia el gobierno de Cuba. Las disposiciones obedecen a lo que califican como el rol desestabilizador del gobierno cubano en la región, especialmente en Venezuela y Nicaragua. Estados Unidos apretó aún más la tuerca a las restricciones relacionadas al embargo cubano. El Departamento del Tesoro anunció que prohibirá los viajes de barcos de pasajeros, buques recreativos y aeronaves privadas a la isla, revirtiendo la política de la era Obama que permitió que cruceros estadounidenses pudieran atracar en puertos cubanos con fines turísticos. La política responde, sin embargo, a un enunciado concreto, según el secretario del Tesoro estadounidense. Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando una plataforma comunista en la región y apoyando a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua. Por otro lado, la administración Trump anunció la eliminación de los viajes educacionales conocidos como pueblo a pueblo, una de las 12 categorías con las que los estadounidenses podían viajar a la isla. Estos son grupos de personas que se organizan para viajar juntos a Cuba, trabajando con compañías de viajes acá en Estados Unidos que están a su vez en colaboración con entidades turísticas en Cuba que les organizan todo un itinerario y no necesariamente tiene una implicación académica. Algunas categorías como los viajes académicos o encuentros profesionales siguen siendo permitidos, pero la mayoría de ellos bajo ciertas condiciones y licencias. El gobierno cubano reaccionó de inmediato, rechazando enérgicamente las nuevas sanciones contra Cuba, que aseguran pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. La activista venezolana Lilian Tintori y su hija llegaron a España este martes, se informaron desde el gobierno de ese país. Tintori, quien es esposa del líder opositor Leopoldo López, permanecía como huésped junto a su esposo en la embajada española en Caracas. Vía Skype nos acompaña Carolina Alcalde con más información al respecto. Carolina, desde que se supo de la llegada de Lilian Tintori a España, ¿cuáles han sido las reacciones desde Venezuela? Saludos, Belén. Hasta el momento, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo haber recibido con alegría el hecho de que Lilian Tintori esté en España y aseguró que en las próximas horas ella va a comenzar desde allí una gira sobre el tema humanitario. Hay que destacar que todavía no se conocen detalles sobre cómo salió Lilian Tintori de Venezuela, tomando en cuenta que desde el 2017 sobre ella pesa una orden de prohibición de salida del país. Por otra parte, también es importante destacar que el día de hoy, luego de más de mes y medio, los medios de comunicación, los periodistas lograron nuevamente entrar a la sede del Palacio Federal Legislativo, donde funciona el Parlamento venezolano. La situación ocurrió en medio de empujones y de una gran tensión con la Guardia Nacional Bolivariana. Detalles en el siguiente informe de Álvaro Algarra. Sin dar razones, los efectivos militares han prohibido a los comunicadores entrar al edificio legislativo en el centro de Caracas durante las últimas semanas. Ante la negativa de los funcionarios, los parlamentarios decidieron permitir el acceso de los comunicadores, bajaron a buscarlos en el patio central y confrontaron a los efectivos hasta lograr el acceso.
Luego del ingreso, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, aseguró que fue gracias a los diputados. Finalmente hemos logrado entrar a este recinto y hacer el trabajo que nos toca hacer y que nos corresponde hacer. En ese mismo contexto, el legislador Juan Miguel Mateus aseguró que este tipo de acciones constituyen un acto de censura por parte del gobierno en disputa. Sí, sencillamente Nicolás Maduro es enemigo de la prensa libre. Todo lo que ocurre en el Parlamento debe ser publicitado cara al país. Sin embargo, un grupo de ciudadanos oficialistas presentes en el lugar señalan que es la dirigencia opositora la cual se niega a que entren los periodistas. Ellos se la pasan en eso, ellos no dejan pasar a nadie. Nosotros, los periodistas también nos dijeron que por qué ellos no pasaban. Bueno, nosotros lo estamos impidiendo, esos son ellos no quieren acceso a los periodistas y esa es la razón. Ellos sus sesiones son para sancionar a Venezuela. Ellos están vendiendo al país. Se reúnen aquí todos los martes para vender a Venezuela. Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno en disputa se ha pronunciado sobre el ingreso de trabajadores de la prensa al Palacio Federal Legislativo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por cierto, durante la sesión del Parlamento venezolano, los distintos diputados que participaron el día de hoy presentaron la situación de crisis humanitaria que se vive en el país y de hecho aprobaron un informe en donde alertan que la situación podría ser de catástrofe en los próximos días en caso de que la situación no sea atendida a la brevedad posible. Insisten en hacer un llamado a la comunidad internacional al respecto. Belén. Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas y precisamente atender la crisis humanitaria en Venezuela es uno de los temas que sigue generando preocupación en la comunidad internacional. En breve, las represalias del gobierno nicaragüense a empresas privadas. Y de pandillero a hombre de familia, una historia de redención. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Al menos 6 empresas cerraron en Nicaragua en los últimos días tras sumarse al paro nacional convocado por la oposición. El gobierno de Daniel Ortega tomó medidas administrativas para que dejen de operar según la oposición. En menos de 10 días, las autoridades nicaragüenses cerraron 6 empresas. El motivo, según la oposición, fue sumarse al paro nacional que se realizó en el país el pasado 23 de mayo, para exigir la liberación de los manifestantes arrestados por razones políticas. Mario Arana, quien representa a la opositora Alianza Cívica en la mesa de negociación, asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega quiere imponer una economía comunista. Es una intimidación
es decir, como para que no se sigan expresando esa forma de protesta, digamos, estos negocios aparentemente en el país. Pero aquí es el estilo cubano, pues, ¿verdad? Es decir, es perpetuarse en el poder y no importa, pues, si cuesta sangre, ¿verdad? Arana, quien también es presidente de la Cámara Americana de Comercio, advierte de los riesgos que representa el cierre de más empresas. O sea, hay una gran cantidad de afectaciones e intervenciones que se han estado dando por parte del Estado en una actuación que yo digo, pues, o sea, realmente no me parece tan inteligente, pues. Sin embargo, los diputados oficialistas como Luis Barbosa aseguran que las acciones del gobierno no son por razones políticas y que Nicaragua tiene derecho a tener una economía similar a la de Cuba. Es prohibido ser de izquierda, es prohibido. Sí, para el imperio norteamericano es prohibido. Y para ellos, que son proclives al gobierno de Estados Unidos y están recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, nos ven cubanizados. Economistas advierten que las acciones del presidente Daniel Ortega provocarán que la economía del país decrezca hasta un 10% en el año 2019. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. De pandillero a hombre de familia, un inmigrante de origen mexicano relata a La Voz de América su travesía hacia la redención. El expresidiario y ahora padre de 2 niños cuenta cómo la religión lo ayudó a dejar atrás la vida de violencia. Yo estaba involucrado en las pandillas aquí en Chicago. Uno de los problemas que tuve era de dejar de estar con mis amigos, de hacer drogas, de tomar, de estar con mujeres. En 2010, Efraín, conocido en las calles como Fro, cayó en prisión por producción de marihuana. Yo tomaba y fumaba marihuana todos los días y además para dejarlo así nomás por nada, pues era muy difícil. Yo era una de las batallas que tuve por todo ese tiempo. Después de 6 años de haber estado privado de su libertad en una prisión de los Estados Unidos, Efraín decidió darle un giro completo a su vida, pues había pertenecido a las pandillas de Chicago. El día que me encerraron, que fui a mi celda donde me estaban deteniendo, encontré 2 libros en la celda ese día. Me encontré un libro de James Patterson y un Corán en el cuarto. Y en la prisión eso no es común. Por lo que pese a que él había conocido del Islam en 2006, fue allí cuando sintió que era hora de cambiar y la circunstancia le permitió incluso ver bondad en otros. Llegó una señora que era oficial allí, que era latina, y ella me veía que pues yo estaba leyendo el Corán y que me empezó a ayudar. Ella me ayudó para que la cárcel me diera mi comida que yo debo de comer, y eso es algo que ellos no tenían antes. Hoy en día, Efraín, en vez de vagar por las calles, se integra a su comunidad de musulmanes hispanos y asegura buscar constantemente cómo hacer el bien. Laura Sepúlveda, Voz de América, Chicago. En instantes, conociendo el misterio de los campos magnéticos y una travesía transatlántica en un buque no tripulado. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
100 años atrás, un 4 de junio, pero de 1919, el Congreso de Estados Unidos aprobaba la enmienda 19ª a la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza el derecho a voto de las mujeres. La disposición fue ratificada más de un año después, el 18 de agosto de 1920. Los potentes imanes del Laboratorio Nacional de Campos Magnéticos Superiores en Florida están ayudando a los investigadores a entender la naturaleza de las cosas y a romper los límites del conocimiento. Los imanes son útiles en el hogar. Es divertido jugar con ellos y también son valiosos para la investigación. Hay muchos tipos diferentes de imanes, imanes superconductores, grandes electroimanes resistivos, imanes pulsados. Greg Bobinger dirige el Laboratorio Nacional de Campos Magnéticos Superiores. Él dice que los potentes imanes aquí representan una herramienta de investigación versátil. MagLab, como se llama, es una meca para la investigación innovadora en disciplinas científicas. Dirijo un laboratorio muy singular para llevar campos magnéticos elevados a los investigadores que acuden a nuestro laboratorio cada año para estudiar importantes temas de investigación en las áreas de materiales, energía y vida. Por ejemplo, la química analítica Amy McKenna se centra en el petróleo, cómo refinarlo de manera más eficiente y cómo limpiarlo mejor cuando se derrama. El físico Corey Dean está utilizando la instalación de campo DC para investigar las propiedades de un material que se aisló no hace mucho tiempo, el grafeno. De hecho, es tan inusual que los físicos todavía están tratando de entender los conceptos básicos de cómo funciona. Las pruebas de campo magnético pueden beneficiar muchas áreas de investigación, petróleo y materiales, pero también salud humana y medicina, baterías, biocombustibles y mucho más. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El MaxSlimmer es un pequeño buque de carga que se prepara para su primer viaje transatlántico. Lo innovador de esta embarcación es que está programada para realizar la travesía sin tripulación. El MaxSlimmer, de 12 metros de largo, está a punto de hacer historia. Pronto saldrá de este puerto de Canadá y comenzará un viaje de 35 días a Inglaterra, sin tripulación. Ashley Skett trabaja con SeaKit International, la compañía que diseñó el barco. Él dice que el objetivo detrás de los buques no tripulados como el MaxSlimmer es mantener a los humanos a salvo. No creo que alguna vez reemplace por completo a todos los buques tripulados. Todavía hay muchas operaciones tripuladas, pero el punto principal aquí es sacar a los humanos del peligro y llevarlos a un entorno más seguro. La seguridad es uno de los principales impulsores detrás de este proyecto. Pero más allá de la seguridad, Ben Simpson, de SeaKit, dice que un barco que no tiene que tener espacio para una tripulación exige una forma completamente nueva de pensar en el diseño. Si saca a la gente de la ecuación, no necesita un puente, no necesita una cocina, no necesita suministros de agua y no necesita aire acondicionado. Y de repente, el tamaño de ese buque se convierte en una fracción del tamaño de los navíos que se utilizan actualmente en alta mar. El barco es un híbrido de batería y gas, lo que significa que utiliza significativamente menos combustible que los buques regulares y cuando es necesario, el radar y el equipo de comunicaciones permiten a los humanos pilotar el buque a distancia desde una sala de control en tierra. Luis Alberto Facal, Voz de América. Competidores alrededor del mundo realizaron arriesgadas acrobacias sobre la cuerda floja durante la competencia mundial de esta modalidad que tuvo lugar en Alemania. Más de 30 participantes de unos 14 países realizaron saltos mortales y hasta triples vueltas en el aire antes de caer sobre la cuerda elástica y aún así mantener el equilibrio. Les informó Belén Mora.